Claro, es verdad, no, al contrario, yo pensaba venir a hablar poco y ahora. Bueno, doctor Santiago Lorenzato va a hablar de la no, entre interrogantes, responsabilidad de administradores de sociedades del Estado. Tomo 3, página 439. Bueno, buenas tardes. Santiago Lorenzato, como decían, mi ponencia trata sobre responsabilidad de administradores del Estado. Un poco la idea con la ponencia fue traer a colación un tema que en realidad no es novedoso para nada, sino que al contrario, lleva bastantes años. En más o menos la época de los 80, los 90, ya escribía Mayral, escribía Alperín, muchísimos otros doctrinarios excelentes, infinitamente mejores que yo, pero escribían sobre el tema. ¿Qué pasa? Después vinieron las privatizaciones, con todo lo bueno, todo lo malo que eso implica. Después vinieron también las reestatizaciones, y en el medio de todo ese proceso, o como parte de todo ese proceso, el Estado argentino, yo más que nada me voy a referir al nacional, pero en realidad sabemos bien que pasó también a nivel provincial, ¿no? O municipal en algunos casos. Y la idea con esto era volver a traer a colación el tema, ¿por qué? Porque el Estado nacional, en mayor o en menor medida, participa en una cantidad de sociedades que, a ver, el Estado la debería tener la información y muchas veces ni siquiera la tiene compilada, ni siquiera está claro. Si miramos solamente el decreto 50 de 2019, que es el decreto que reorganizó un poco los ministerios con el cambio de gobierno, vemos que tenemos ya como 100, 150 descentralizados, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal, mayoritaria y no mayoritaria, y eso es un poco también uno de los focos de lo que yo quería hablar y lo que quería traer a colación. ¿Por qué? ¿Y por qué titulé la no entre signos de interrogación responsabilidad de los administradores? Por supuesto que los administradores van a ser responsables en la medida que les quepa. Pero ¿qué pasa? El Estado participa en un montón de formas en las sociedades. Formas, quiero decir, hablar de tipo está mal, pero formas asociativas o formas de volcar la actividad estatal con una estructura que sería propia del derecho privado. Ya estaban las empresas del Estado en su momento, ya desde el 60 y pico, las sociedades del Estado y, por supuesto, las que ya, eso sí, conocemos todos, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Y cuando nos ponemos a analizar eso un poco, vemos que, si lo vemos desde la faz únicamente societaria, no hay demasiadas dudas. La responsabilidad de los administradores sobre la faz societaria, sobre la Ley General de Sociedades, es clara en la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa? Cuando metemos en el medio, no nosotros, bueno, pero cuando notamos que está metido en el medio, el derecho administrativo, la fase administrativa, decretos, resoluciones, etcétera, no desde un punto de vista regulatorio, sino desde un punto de vista, como puede pasar con un registro público, sino desde un punto de vista directamente que se inmiscuye en la actividad de esa sociedad en particular o en la actividad de todas las sociedades de donde participa el Estado, notamos que ya no es tan fácil hacer la cuenta. Cuando participa 100% el Estado, es una cosa, porque de última, bueno, uno puede, sobre todo en sociedades del Estado, el tipo, ¿no? O la clase, vamos a decir, sociedad del Estado, más o menos lo podemos llegar a regular porque tiene las reglas del derecho privado para su funcionamiento, pero puede tener reglas particulares. O sea, está la Ley General de Sociedades ahí, se aplica supletoriamente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una SA donde participan capitales privados y capitales públicos? Que es perfectamente legal y pasa, lo sabemos. Ni siquiera estoy hablando de las que salen en los diarios todos los días. Hablo de un montón de las sociedades que son parte de los holdings estatales, que por ahí ni sabemos, que por ahí el Estado está en un 18%, el Estado está en un 10%, siempre, perdónenme, hablo del Estado Nacional. Y a eso le sumamos un problema más o una mezcla más a todo esto. Hay un decreto que es el 196 de 2015, el de febrero, porque el de diciembre es el asueto de Navidad y Año Nuevo, que nos vendría bien a todos, pero no es el caso. 196 de 2015, febrero. No recuerdo exacto el día, me sale 24, pero puedo estar equivocado. Resumiéndolo muchísimo, es un indemnity para cualquier administrador de sociedades del Estado que siga las instrucciones que le impartió el Estado. ¿Sí? Por supuesto, ¿qué regla tiene? Que no haya ni culpa grave ni dolo. Pero notarán que es de febrero de 2015. En el medio de eso salió el código nuevo, perdónenme, el código unificado, con todo el esfuerzo y todo lo que implicó eso, con todo lo que trajo en cambios. Y notarán también que tenemos la ley de responsabilidad de funcionarios públicos, que no todos los administradores de sociedades del Estado son o caerían en la clasificación de funcionario público, lo cual genera otro problema más.
Y además, acá abajo el botón de... sí, gracias. No tengo problema en gritar, pero no quiero. No puedo decir. Perfecto. Sigo entonces, perdónenme. Igual ya termino. Y además es que no hay otra cosa. Esta indemnidad, ¿no? ¿Quién defiende los intereses de este administrador que ha sido demandado, que puede llegar a ser responsable? La Procuración del Tesoro de la Nación, Estado, o bien los cuerpos de abogados de cada una de estas dependencias en las que actúe. Pero ¿qué pasa si en el medio de un cambio de gobierno se le cayó la indemnity? No, para nada. El derecho lo sigue teniendo, el debido proceso lo sigue teniendo, el derecho de ser indemnizado lo sigue teniendo. ¿Pero va a querer que lo defienda el gobierno que sigue en un país como Argentina, además, con todo lo que eso implica? Ya cerrando, hay mil cosas más para hablar, pero ya cerrando, arrancamos el Congreso hablando de libertad con responsabilidad. Y esa responsabilidad no es solo de los privados, también es de los públicos. Tenemos que tener una base clara, normativa, tanto de lo que se puede hacer, que hay un montón de cosas excelentes que se pueden hacer y que se pueden lograr con estos sistemas mixtos, como de lo que no se puede hacer, y de quién paga y cómo paga. ¿Quién responde? No vamos a decir pagar, ¿no? ¿Quién paga y cómo paga? Así que, no mucho más. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. ¿El doctor de Grandis o la doctora Di Salvo? Bueno, seguimos el orden de la lista, la doctora Ferrer. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la responsabilidad de los administradores en el proyecto de ley que está a estudio del Parlamento en Uruguay, que plantea diferentes criterios a los que actualmente están establecidos en la ley vigente 16.060. Nuestra ley vigente tiene un régimen de responsabilidad general, un régimen de responsabilidad particular para las sociedades anónimas y un deber general de conducta, igual al del derecho argentino, la actuación con lealtad y con la diligencia del buen hombre de negocios. Pero la duplicidad de regímenes normativos en materia de sociedades anónimas y sociedades en general llevó a la doctrina y sobre todo a la jurisprudencia a construir una noción de responsabilidad objetiva en materia de directores de sociedades anónimas. Además, esta noción de responsabilidad objetiva se fue trasladando necesariamente a el ámbito concursal, porque en Uruguay, a diferencia de Argentina, sí tenemos incidente de calificación. Por lo cual, me aplaude Pancho, por lo cual esto generaba un enorme problema de desincentivo a la toma de posición de director en cualquier sociedad, ¿verdad? ¿Qué propone el proyecto de ley? Lo primero es lo que parecía más necesario, un régimen único de responsabilidad introducido en la parte general, que es común a todos los tipos societarios. Se termina la discusión de qué norma hay que aplicar en cada caso concreto. La segunda, la incorporación del administrador de hecho a texto expreso, cosa que de hecho ya se hacía. La tercera, fijar un concepto individual y subjetivo de la responsabilidad a texto expreso. Los administradores y representantes de la sociedad serán personalmente responsables frente a la sociedad por todas las violaciones que, con dolo o culpa grave, hubieran cometido a las normas de la ley, el estatuto, el reglamento, deberes de lealtad, diligencia, que hubieran provocado un perjuicio al patrimonio social. Y dice a texto expreso la norma, su responsabilidad no es objetiva ni son garantes de las obligaciones sociales. ¿Mm? ¿Por qué tanta expresividad? Para evitar toda discusión ulterior. La cuarta innovación es la incorporación del Business Judgment Rule, ¿verdad? Señalando también a texto expreso que los administradores o representantes no son responsables por el resultado de los negocios que hubieran decidido, a no ser que se pruebe que obraron de mala fe
con dolo o culpa grave, sin la diligencia profesional exigible o sin considerar información disponible sobre la materia objeto de resolución en cuestión. Que también era importante decirlo porque también culpa y culpa leve, levísima. A ver, es gente que está resolviendo cuestiones importantes, ¿verdad? No puede juzgársele como a cualquier otra persona cuando provocan daños. La quinta refiere a una cuestión que también era muy importante resolver, que era la problemática de la responsabilidad en los grupos, que era un tema no resuelto, ni siquiera considerado en la ley uruguaya. Nosotros cambiamos toda la regulación de grupos, no teníamos prácticamente regulación de grupos, y en este sentido, lo que indicamos los proyectistas es que en los grupos societarios y a los efectos de la atribución de la responsabilidad, la afectación del interés social por parte de los administradores de la sociedad componente deberá juzgarse tomando en consideración la política general del grupo y lo que deberá asegurar un equilibrio razonable entre las sociedades que lo integren. O sea, lo que tratamos fue de tomar en consideración todas las críticas, todas las posiciones doctrinarias, todas las posiciones jurisprudenciales y de alguna manera en el texto proyectado ir resolviendo las cuestiones más debatidas, más controvertidas y que estaban y siguen afectando obviamente el funcionamiento de las sociedades y espantando a la gente capaz de tomar decisiones empresariales de los cargos que efectivamente tienen que ocupar, que es la de dirigir los negocios, ¿verdad? No lo hacen por temor. Esperemos que esto sirva para algo. Gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Seguimos, el profesor Richard. La teoría de la responsabilidad civil en la Ley General de Sociedades.
administración de sugerirlo, de armar un plan que no garantiza resultados, pero que tiene que tener razonabilidad por lo menos al momento de hacerlo. Después que fracase, no es responsabilidad de los administradores, porque no hay que echarle la culpa de todo, pero sí de la dirigencia, de tratar de asesorarse adecuadamente. Y creo que no me queda nada. No, ya está. Una fundamental. El 96. Él, para salir del estado de cesación de pagos o insolvencia, particularmente en insolvencia, pues estoy en cesación de pagos, pero presento un balance con patrimonio neto negativo que es insolvencia. Y si dijera insolvencia, teóricamente no habría que abrir el concurso, sino decir, señor, recurra al artículo 96 de la Ley General de Sociedades. Y si es nada más una cesación de pagos, bastaría con una espera y no sería necesaria una quita. Pero el artículo 96, señores, está en el derecho argentino, es una norma imperativa frente a las causales de disolución de tipo financiero y económico, que da opciones imperativas a la autonomía de la voluntad. Yo elijo cuál solución tengo, pero si no elijo y no actúo y genero daños conforme a la previsión del 99, muchachos, estamos hasta las manos, y mejor que veamos qué país no tiene extradición para ir sobre todo si tiene playa, para ir a pasarlo ahí. Opciones imperativas, vuelvo a subrayar, de esto no se habla. Hay cosas que mejor no hablarlas porque un tío mío puede caer en cana. Bueno. Siendo así, en tiempo, damos Un aplauso para todo. Al doctor Orquera le dejamos la batuta. Viste que acá,